El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el 15º miércoles del tiempo ordinario. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, 1 al 6 y 9 al 12. Hoy la primera lectura nos pone de manifiesto una teofanía, una manifestación de Dios. Ayer veíamos la infancia de Moisés y cómo éste fue salvado del río y cómo él salvó a su pueblo. Pues si la página de la infancia de Moisés es una de las más conocidas, esta de hoy, que narra su llamada, es una de las más importantes del libro del Éxodo. Moisés, integrado en la familia de Jetro, el sacerdote madianita, que le había dado a su hija Séfora como esposa, se adapta al nuevo tipo de vida. Se hace pastor en aquella tierra y siguiendo a su rebaño llega un día al monte de Dios, el Horeb, en el Sinaí. En aquella soledad es donde Dios le saldrá al encuentro para una revelación trascendental que marcará no solo su vida, sino también y de manera especial la vida de su pueblo Israel y la de la Iglesia de Cristo. En efecto, Dios le envía a salvar a sus hermanos de la esclavitud, figura de la opresión de la humanidad que será salvada y redimida por el enviado de Dios, Cristo Jesús. La acción parte de un hecho sorprendente, nunca visto, una zarza que arde sin consumirse. Atraído por este espectáculo, Moisés se acerca y cuando se encuentra cerca de la zarza, oye la voz del Señor. Dios se muestra sensible al dolor, al clamor del sufrimiento y más aún cuando este sufrimiento es el de los pequeños o el de los oprimidos. No ha habido ninguna oración por parte del pueblo que haya movido a Dios a intervenir. Es simplemente el clamor de la aflicción de aquella gente oprimida lo que ha llegado a Él como una súplica. Y Dios responde. De Él procede la iniciativa. Es Yahvé quien da el primer paso. Sin embargo, para actuar de modo concreto entre los hombres, quiere unos hombres elegidos que colaboren en su plan de redención. Ve, pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El hombre, ante una tarea tan grande y difícil, experimenta miedo, se siente pequeño, incapaz y presenta a Dios sus limitaciones. Pero Dios le tranquiliza. Yo estaré contigo. La obra es de Dios. Él la ha comenzado. Él la llevará a término. La fe del hombre se entrelaza con esta iniciativa divina. De este modo, llevará Dios a cabo con la cooperación humana
su gran designio de salvación de Israel. Por su parte, el fragmento evangélico de hoy nos transmite una de las pocas oraciones explícitas de Jesús recogidas en los evangelios. Esta oración es una breve verajá, o sea, bendición, dirigida a Dios, del mismo modo que tantos salmos del Antiguo Testamento. El motivo, si nos fijamos bien en la traducción del texto original, es este: haber revelado las cosas del reino de Dios a los pequeños antes que a los sabios del mundo. Jesús no bendice al Padre en primer lugar por haber escondido estas cosas a los sabios del mundo, sino antes que nada porque las ha dado a conocer a los sencillos. Eso es lo que ha complacido al Padre, tal como lo ve el amor filial de Jesús. A continuación, fuera ya de la oración, Jesús hace unas afirmaciones impresionantes sobre sí mismo. Dice, en primer lugar, que todo le ha sido entregado por su Padre. Palabras que veremos ratificadas y completadas por aquel solemne: Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Jesús era consciente del gran poder que tenía, que era un don del Padre. En segundo lugar, Jesús afirma que nadie conoce al Hijo sino el Padre, indicando de este modo su realidad divina y mesiánica, cosas que escapaban absolutamente a cualquier observación o deducción humana privada de la luz de la revelación. Por último, dice Jesús de manera semejante que al Padre no lo conoce más que el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí tenemos una explicación clarísima de la imposibilidad en la que se encuentra el ser humano de conocer verdaderamente a Dios como Padre. Y precisamente Jesús se presenta como el revelador del Padre. Que el hombre pueda llegar al conocimiento del Padre del cielo depende enteramente de Él, de Jesús. Y Jesús nos ha dicho cosas absolutamente maravillosas, verídicas, reales. Nos ha dicho que es un Padre bueno, rico en misericordia, que se conmueve hasta las entrañas, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, que es lento a la cólera y rico en piedad. Esto nos ha dicho Jesús del Padre, y es una forma de conocerle. Así pues, hoy hemos escuchado dos maravillosas revelaciones divinas, una del Antiguo o Primer Testamento y la otra del Segundo o Nuevo Testamento. En la primera, Dios se revela como el Dios vivo, cercano, que entra en relación, que alcanza a sus hijos, que escucha el grito del oprimido, que salva porque ama a los hombres y a su pueblo. El Dios de la revelación, de la fe, es asimismo un Dios que está al lado de su pueblo, que camina con él, que le sigue y no puede tolerar el sufrimiento injusto con que es oprimido.
y por eso decide salvarlo. Para llevar a cabo esta salvación se sirve de circunstancias históricas. Se servirá de hombres, incluso débiles y pobres. Se servirá de las reacciones de la mente y del corazón humano, variable y mezquino, y llevará a puerto su designio. En la revelación del Segundo o del Nuevo Testamento, vemos que Jesús nos revela al mismo Dios del Antiguo Testamento. No es distinto, no es diferente, no es otro, es el mismo, pero yendo mucho más allá de cuanto hubiera podido comunicarnos la primera fase de la revelación. Para revelárnoslo, Jesús emplea el más bello de los nombres, Padre. Padre. Nos muestra que Dios es ante todo Padre, Padre eterno del Hijo unigénito, engendrado antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y con la venida de su Hijo al mundo, también los seres humanos se convertirán en hijos suyos, en herederos de su misma gloria. Es Padre. Por tanto, no en un sentido alegórico, tampoco en un sentido moral, como para indicarnos su bondad o su providencia. No es Padre solo porque es bueno, no es Padre solo porque provee, sino de una manera real. Padre en sentido propio, porque nos ha comunicado su misma vida divina y nos ha hecho herederos de su misma gloria. Nadie, ningún hombre podrá jamás renunciar a esa vida divina. Aunque así lo hiciere, la vida divina permanecerá en él. Y nunca, jamás se cerrarán para él la gloria del Padre. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Dentro de nosotros se bulle una vida que no pertenece a este mundo, que no es de este mundo y que no pertenece a nadie, sino solamente a Dios. Pidámosle al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de cultivar esta vida en nosotros para alabanza y gloria de nuestro Padre que está en el cielo. Paz y bien. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. Vuelva a ustedes su rostro y les mire con amor. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.